Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de A Todo Volumen. Y el día de hoy estamos muy contentos porque nos está visitando una persona a quien aprecio y respeto muchísimo. Y se trata del misionero Leonardo Sirid, quien tiene una vasta experiencia en la predicación de la palabra de Dios y también en llevar el evangelio a otras naciones. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias. Un honor Muchas tenerlo gracias. acá. ¿Cómo se El honor siente? es mío. Me siento bien, me siento en casa. Qué bueno poder compartir con usted un tema tan interesante como lo es hablar de Jesús, hablar del evangelio. Pero en este caso, hablar de la agencia misionera en la expansión del evangelio a las naciones, que es el tema que el día de hoy vamos a hablar. ¿Y quién más que usted, quien ha estado en el campo misionero? Creo que es el indicado para hablarnos acerca de este tema. Muy bien. Siempre dispuesto a cualquier aporte que pueda ser de gran ayuda y bendición para nuestros oyentes. Háblenos acerca de la agencia misionera. ¿Qué es una agencia misionera? Bueno, una agencia misionera es una instancia especializada en el tema de ir y llevar la discipulación a las naciones. Es una instancia que ayuda a la iglesia a cumplir con el llamado de ir y hacer discípulos. Esta agencia misionera se encarga de fomentar y de enviar a personas a otros lugares a la predicación de la palabra. Es correcto. Nosotros somos una especie de canal entre la iglesia, el misionero y el campo a donde ha de ir. Usted que ha estado en el campo misionero, háblenos acerca de esa experiencia que usted tuvo en Haití, donde hay gratas anécdotas, historias que nos van a inspirar a nosotros de lo que implica llevar el evangelio a otros países, inclusive a otras naciones. Háblenos acerca de esa experiencia. ¿Cuánto tiempo usted vivió en Haití predicando la palabra de Dios? Bueno, mi estadía en Haití junto con mi familia fue casi una década, específicamente 8 años, donde los primeros años del 2000 hasta el 2008-2009 estuvimos en esa nación, la República de Haití, llevando la tarea a las comunidades haitianas, cumpliendo con una tarea de una obra social y a la vez el discipulado para los pueblos de Haití. ¿Esa labor en qué consistió? ¿Cómo fue esa labor? ¿Qué hicieron allá? ¿Con qué se encontraron ustedes en ese panorama? Bueno, cuando uno llega a un campo misionero, se encuentra con varias barreras. La barrera idiomática, la barrera cultural, ese modo de vida nato del nativo, y uno tiene que primero darse a conocer, adaptarse a esa nueva cultura, obviamente aprender el idioma para poder llevar la misión encomendada, como es en pro de las comunidades de la nación donde llega. En este caso, háblenos acerca de una. Yo he tenido la oportunidad de escuchar varias veces de su boca experiencias que usted estuvo en el campo misionero, específicamente en Haití. ¿Cuál fue el reto de estar en esa nación donde predomina una religión muy contraria a la nuestra acá en Venezuela? Sí, la nación de Haití es una nación con una cultura totalmente diferente a la nuestra, una cultura que nace de África, aunque están en el Caribe. Su idioma, sus costumbres, su alimentación, su modo de vida. Pero el desafío más grande es poder permanecer casi una década habiendo llevado niños y adolescentes, mi familia, los cuales aprendieron a amar ese pueblo. Así que el desafío era que nosotros no solamente el que va, los padres se adaptan
y aprenden la cultura y el idioma, sino también los hijos. Ese fue mi gran desafío, la familia, mantener ese equilibrio entre la tarea que yo llevaba y tener la familia contenta en un país tan precario, tan pobre, donde no hay los recursos a la mano, donde todo es un desafío. Ese fue el gran reto. Usted fue enviado por una agencia misionera y sabe lo que significa eso. ¿Quiénes integran una agencia misionera? Una agencia misionera la integra un equipo de hombres y mujeres que conforman una junta y ellos se rodean de personas que trabajan de manera como mancomunadas, lo que se le conoce como una red, para movilizar la tarea en la iglesia a fin de concienciar al pueblo de Dios de que hay que hacer una tarea que fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo, como es ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo nació la agencia misionera que usted actualmente dirige en el país? Nació de la necesidad de cumplir con el mandato de Dios, de ir a esos lugares lejanos donde no conocen que hay un Dios que les ama, y la iglesia muchas veces no tiene las herramientas ni el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces nace la agencia, en este caso la nuestra, en función de ayudarles. Nació de un sentir de aquellos que están pensando en otros que están lejos, que no tienen la menor posibilidad de conocer que existe un Dios. En ese proceso de envío, ¿cuáles son los retos para un misionero? Porque, lo digo eso, ¿cuál es el perfil de un misionero? Porque quizás muchos quisieran ir, no, yo quiero llevar el mensaje de Jesús a otro continente, a otra nación, pero debe tener un perfil. ¿Cuál es el perfil de una persona que quiere llevar el evangelio de Jesús a otras latitudes? El misionero tiene un perfil y es la persona que va en representación de Dios. Lleva una misión que es proclamar las buenas noticias. Lleva una tarea y es ser útil en una comunidad donde hay necesidades, donde falta el agua, donde falta la educación. Un misionero es un alfabetizador. Nosotros entramos a Haití como alfabetización y salud e higiene, trabajando en pro de las comunidades. Un misionero es una persona que va donde otros no se atreven a ir. Es una persona que está dispuesta a pagarle un precio, si es posible, la vida, porque hay lugares difíciles donde tiene que enfrentar riesgo. Pero un misionero, después de todas estas cosas que he dicho, es un enviado de Dios, es un hombre que tiene una pasión, un llamado y obedece al mandato del Señor, ir y predicar a todas las naciones. Actualmente, ¿cuántas familias misioneras, no sé si se puede hablar un poco al respecto, están en el campo? ¿Cuántas personas o familias misioneras pertenecen a la agencia que usted dirige, ¿no? Y que hoy en día están en otras naciones? Bueno, esta agencia que yo dirijo, que me vio nacer, nace en el año 1998. En el año 2000 fuimos enviados como la primera familia de ayuda a la nación de Haití. En el 2008 regresamos para dirigir esta agencia que nos vio nacer. Nosotros fuimos los primeros enviados por esta agencia y hoy, bueno, ya son 15 años al frente de ella. Y cuando salimos al campo nos dijeron, ustedes son los primeros que estamos enviando. Después de ustedes vendrán muchos. Si ustedes lo hacen bien, otros también saldrán. Hoy somos 107 hombres y mujeres en 4 continentes, en más de 35 naciones. Específicamente, estamos llegando a 38 naciones. Venezuela dando ayuda a otros pueblos. Qué extraordinario eso, saber que de cada Venezuela
hay familias, hay personas que han entendido la misión de Jesús y han obedecido esa gran comisión. Ahora bien, entendiendo que nosotros estamos acá acá en Venezuela, vivimos distintos desafíos y la iglesia envía, también apoya, junto con la agencia misionera, la iglesia en Venezuela apoya o en unión con esta agencia, envía a estas familias. ¿Cómo se hace con los recursos? ¿De dónde se consiguen los recursos para poder ayudar a esas familias que van a darlo todo por la causa de Cristo? Muy buena la pregunta. Creo que no debería faltar nada si un pueblo unido se da a la tarea de sostener los que salen, los que van, los que lo dejan todo, los que ponen la mano en el arado sin mirar atrás y se van a las naciones. Tenemos obreros en África, en Asia, en Europa, en Oceanía, llegando en América Latina también, en América Central, en el Caribe. Tenemos obreros esparcidos por muchas partes del mundo. Sin embargo, la Iglesia Nacional no tiene la suficiente fuerza para sostener a más de 100 hombres. Y está muy buena la pregunta. Estos obreros, hombres y mujeres, la mayoría de ellos se sostiene bioocupacional. Trabajan y también sirven a las comunidades donde han ido. Tenemos una enfermera en un país de África donde ella misma paga su estadía, su residencia, su alimentación para servir y ayudar a más de 50 niños donde no hay médicos, y esa enfermera paga para estar ahí y para eso tiene que trabajar y servir en esa obra social en ese país de África Occidental. Usted que ha tenido la oportunidad de visitar ya distintas naciones, ¿dónde cree usted que es, según su criterio, cuáles son las naciones que usted dice, oye, acá necesitamos enviar más misioneros, o el continente que usted dice, aquí necesitamos más gente de Dios, gente que quiera cumplir la misión de Jesús? Yo creo que en cualquier lugar del mundo hay necesidades. Fíjese cómo funciona el trabajo de Dios a través de la iglesia. Puede venir un obrero de otra nación a ayudarnos acá en Venezuela. Y de acá de Venezuela nosotros enviamos obreros para otras naciones. O sea que yo creo que hay una persona especial para un lugar especial, porque eso es Dios quien lo hace. Así que no podemos decir aquí hace más falta que acá, porque en cualquier lugar están necesitando un obrero que vaya a ayudar. Pero el Señor Jesucristo dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos ese gran desafío, la falta de obreros, la falta de recursos. Sí, y de eso se encarga la agencia misionera en apoyar a los que son enviados. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones que cumple o las razones de la existencia de esta agencia misionera? ¿Qué función específicamente cumplen estas agencias? Bueno, las agencias misioneras están para movilizar, para entrenar, para capacitar, para enviar y ayudar en el cuidado de los obreros que salen a las naciones. Los obreros nuestros salen bien preparados en lo que es el conocimiento de relaciones internacionales, aprendizaje de idioma, se les enseña principios para aprender otro idioma, trabajos de comunicación intercultural. Ellos salen, tienen que tener una especialidad, una licenciatura en misionología para salir bien preparados al campo. Nuestros obreros van bien preparados para trabajar en otras naciones. O sea, quiere decir que no cualquiera puede optar a salir. Y más cuando se trata de una nación con otro idioma, con otra cultura. Pero qué bueno que acá en Venezuela se preparan hombres y mujeres para eso. Pastor, háblenos acerca de los próximos retos, los próximos años. ¿Dónde se está proyectando o cómo se proyecta la agencia misionera que usted dirige? Sí, nosotros tenemos hasta ahora el privilegio de ser en una reciente
evaluación que se hizo a nivel mundial, donde yo estuve presente. Por cierto, tú quieres decir países enviadores. Venezuela quedó entre los 10 primeros en 100 países que se evaluaron en Minnesota este mes. Quedó entre los 10 primeros como país enviador a las naciones. O sea, en medio de cualquier situación, de cualquier falta de recursos, nosotros estamos entre los 10 primeros enviando obreros a las naciones. Porque un país enviador es aquel que tiene más de 50 obreros y nosotros tenemos 107 obreros en las naciones. En lo que va de año han salido 6 familias a las naciones y no tenemos recursos. No tenemos recursos. Nuestros obreros salen por obediencia y fe. Obediencia y fe. Una fórmula que no falla, pero que se requiere de mucho esfuerzo y se requiere de mucha claridad de propósito. Sí, convicción. De convicción. Llamado, pasión. Sí. Pastor, háblenos acerca de esa gira que hizo recientemente. ¿Cómo fue esa experiencia? Me decía tras cámaras que estuvo en más de 15 ciudades de los Estados Unidos. Sí. Visitando misioneros que tenemos allá, porque fíjese, tenemos obreros en Estados Unidos. Hemos ido a ayudar a otros. Tenemos obreros en África, en Asia, en Europa, en Alemania. Y por cierto, fui y visité 5 familias y visité cumpliendo con algunos compromisos, unos 2 meses que estuve en el norte. Y no solamente en el norte, yo tengo que estar viajando constantemente para estar visitando y supervisando el trabajo que hacen nuestros obreros a nivel mundial. Así que queremos mantener ese sitiar que nos honra a Venezuela como un país con un sentir de ayudar a otros, de que nuestros obreros están saliendo desde el año 2000, que fuimos nosotros los primeros, hasta el día de hoy, y que ya somos más de 100 en las naciones. Y nuestro gran desafío es que en los próximos 5 años podamos duplicar esa cantidad y llegar a unos 200 obreros en las naciones. Excelente. Y sé que con el favor de Dios así va a ser, en el nombre de Jesús. Háblenos, además de los próximos años, usted como persona, ¿cómo se siente de estar aquí en Venezuela y poder apoyar a otros? Lo digo porque usted que estuvo en el campo, pero ahora usted está apoyando. Pero ¿qué significa eso para usted y su familia? Es bastante difícil porque la vida de un obrero que sale a las naciones es bastante complicada, porque uno tiene que desprenderse de su nación, olvidarse de su casa e ir a otra nación, y tiene que pasar por el proceso de adaptación, de aprender a vivir, aprender el idioma, y luego que te adaptas a un nuevo estilo de vida, te llega el momento que tienes que irte de ahí o regresar a tu pueblo, y llegas aquí casi 10 años después fuera del país, llegas como un extranjero para volver a readaptarte y llevar tu vida normal. Y ya llevo 15 años al frente de la agencia. No sé qué será de mí mañana, pero si tengo que ir a otra nación, tengo que volver a empezar un proceso de readaptación hasta volver a aprender tal vez otro idioma y comenzar a hacer otra tarea, no sé. Pero hasta ahora tenemos el desafío como enviadores. Mañana yo puedo ser entonces otro enviado. ¿Usted tiene algunos datos con respecto al Evangelio en las naciones? Quizás cuántos cristianos hay en el mundo? ¿Cuáles son los países donde no hay acceso al Evangelio? ¿Tiene algunos datos al respecto? Bueno, en cuanto a los datos que tenemos a nivel mundial, lo puedo dar desde el punto de vista de nuestra organización, que data de unos 100 años de historia, y somos aproximadamente 69 millones de creyentes, de los cuales el 49% está en América Latina. Vamos a redondear el número en 70 millones. Acá en América Latina hay 33 millones. O sea, casi la mitad del mundo. Entonces tenemos muchos pueblos
como es África, Asia, donde hay mucha necesidad. América Latina, gracias a Dios, ahorita es una potencia misionera para alcanzar los pueblos de la tierra y llevar ese mensaje de esperanza, esas buenas noticias que nos dice el Señor que llevemos. Yo me imagino que cuando usted se reúne con los otros presidentes de las agencias, siempre tocan el tema de Venezuela. Me imagino que le preguntan, ¿cómo hacen ustedes? Sí, siempre esa pregunta cuando voy a una reunión internacional o tengo que visitar otro país, la gran pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para enviar tantos obreros a las naciones con pocos recursos? Entonces yo les digo, la obra de Dios no comienza con plata, la obra de Dios comienza con gente. Y aquí en Venezuela tenemos lo mejor. Tenemos gente que puede ir en obediencia y fe. Definitivamente así es. Si usted tiene algo que decirle a una persona que tiene ese llamado, ¿qué le diría? Bueno, indistintamente de cualquier organización o de cualquier iglesia que sea, si has sentido el deseo de ser parte de la gran comisión a las naciones, prepárate. Prepárate y créele a Dios, porque si Él te llamó, Él te va a capacitar y tú vas a llegar a esa nación de tus sueños, a esa nación que está en tu corazón. Pero esto se hace, como ya lo dije, en obediencia y fe. Y no pierdas de vista ese lugar que Dios te ha dado para ir a servir. Amén. Gracias. Usted dijo que la obediencia y la fe van de la mano para poder llevar a cabo el gran mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto la capacitación. Y la capacitación. Entrenarse para aprender un idioma, para vivir en otra cultura, ir preparado. La preparación es indispensable. Indispensable. Y esas son cosas que son fundamentales para llevar a cabo esa labor evangelizadora. Ahora bien, considerando que la agencia misionera es clave para proyectar y para apoyar a los misioneros, ¿cuál es la tarea que cumplen aquellos que salen, aquellos que son enviados por una agencia? Ok, quiero aclarar que los obreros que van a las naciones pertenecen a una iglesia. Y que, como dijimos anteriormente, las agencias no son más que una instancia especializada para preparar a esos obreros que son de la iglesia y que van a los pueblos del mundo con una tarea. Esta función es muy variada, porque algunos van como alfabetizadores, otros van para trabajar con orfelinatos, con clínicas, misión médicas, traducción. O sea que el trabajo puede ser variado, pero todo apunta a una orden del Señor, que es ir y hacer discípulos a las naciones. El medio o la estrategia es ayudar a los pueblos necesitados. Por eso, en las funciones de un obrero hay como esa variedad de cuál es la área específica en el cual el obrero llega a esa nación. Puede ser a trabajar con niños, a trabajar con personas de la calle, a trabajar con los analfabetas, la alfabetización, a trabajar en misiones médicas, pero siempre lleva un objetivo, y es cumplir la misión que nos encomendó el Señor Jesucristo cuando Él recorría las ciudades, iba a las aldeas, tenía compasión de las multitudes, les enseñaba, los sanaba. Entonces, esa es la misión que cumple un obrero de los que nosotros estamos enviando a las naciones. Usted habló en el programa anterior que fue las primicias de esta agencia misionera que hoy en día usted dirige, por allá en el año 98. ¿Usted recuerda cuáles otras familias fueron enviadas por esta agencia en esos inicios? Y además de ustedes, ¿quiénes más fueron enviados y que no sé si actualmente están en el campo misionero? Sí, las
3 o 4 misiones que me presidieron después que yo salí. En el año 2000 salió otra misión a Alemania, otra a España y otra al norte. Fueron las 3 siguientes misiones, por ahí por los años 2001, hasta el día de hoy todavía prevalecen. O sea que esas misiones están todavía trabajando con las comunidades de esos lugares donde fueron. Ya son personas que se han adaptado y que están allá viviendo, ya han pasado 20 años, 23 años. Wow. Ahora bien, ¿cuáles han sido los frutos del trabajo suyo en las misiones? Ya son más de 2 décadas como misionero enviado y ahora como director de esta prestigiosa agencia misionera. ¿Cuáles son esos frutos o esas satisfacciones que... Bueno, de verdad que el tiempo, esa década en Haití fue un tiempo de muchos frutos. Yo dirigía 7 escuelas de alfabetización y dirigíamos unas 3 comunidades donde atendíamos niños en condición precaria, en pobreza extrema. Nos tocó vivir una inundación de una ciudad llamada Gonaïves en el año 2005, que quedó sumergida en agua, y lo que las aguas bajaron nos tocó a nosotros reconstruir parte de la ciudad, ayudar a mucha gente. Y la alfabetización fue uno de los logros por los cuales el gobierno o la presidencia de la República de Haití nos dio un reconocimiento como la familia venezolana en honor al trabajo que realizamos en pro de las comunidades haitianas. O sea, recibir un reconocimiento del gobierno, eso es una honra, pues, porque nosotros no lo hacíamos para recibir reconocimiento, lo hacíamos por la necesidad que había del gran índice de analfabetos que hay en Haití, y nosotros fuimos esa parte educativa en las partes del norte de Haití y nos dieron ese reconocimiento, pero el mejor reconocimiento es el que tú recibes de parte de Dios por haber ido a llevar una ayuda a un pueblo en necesidad. Sin duda, servir a Dios es una bendición muy grande, porque vienen esos beneficios, esas recompensas que no se buscan, pero Dios honra a los que le honran. Y usted ha sido un hombre fiel en el llamado de Dios, y por eso usted y su familia han recibido este tipo de reconocimientos. Por otro lado, yo recuerdo que hace tiempo yo le escuché a usted una anécdota de una situación que usted vivió en Haití, que inclusive hasta perdió por su vida, o sea, temía, por su vida. ¿Usted puede hablarnos un poco al respecto de cómo fue esa experiencia, donde fue amenazado de muerte, donde casi usted junto a su esposa y familia, casi que un grupo armado intentaron hacerles daño? Sí, eso fue por los años 2003. Íbamos a una comunidad a llevar unos medicamentos a un amigo que estaba muy mal de salud, y nos agarró la tarde, casi la noche. En Haití, por ser un país tan peligroso, los extranjeros no pueden transitar de noche por los riesgos que se vive, por las emboscadas, los secuestros. Pero esta vez fuimos interceptados por un grupo de manifestantes, un grupo de la guerrilla, que un año después derrocaron al presidente. Ese grupo de la guerrilla tomaba ciudades, tomaba comunidades, y nos topamos con ellos en la tarde, y ellos nos dijeron que abandonáramos el vehículo, porque ellos iban a usar el vehículo mío para tapar la carretera y protestar en contra del gobierno. Después de mi vehículo siguieron llegando otros vehículos más, pero ese grupo se dividió en 2. Uno que estaban a favor de nosotros, que decía, déjenlo ir, son extranjeros.
Nosotros le hablábamos en su idioma y les decíamos que habíamos ido simplemente a ayudar personas enfermas, que trabajábamos como educadores y que no éramos ningunos extranjeros espías, que éramos gente de paz. Pero otros estaban muy enaldecidos, muy enfurecidos. Pero uno de ellos, al ver a mi niña que lloraba, se compadeció de nosotros y se subió sobre el capó de mi camioneta y con una pistola en mano comenzó a disparar para que se abrieran paso. Y me dijo, enciende el vehículo, y yo lo encendí. Y pasamos en medio de la muchedumbre. Y luego que pasamos, él se lanzó del carro. O sea, esa persona se arriesgó para que nosotros pasáramos, porque sus amigos no lo querían escuchar, de que nos dejaran ir, porque nosotros éramos personas que no representábamos un riesgo para ellos. Sin embargo, otros líderes no les querían creer, nos veían a nosotros como un peligro para lo que ellos estaban haciendo en contra del gobierno. Wow, escuchar estas historias nos inspiran a nosotros a seguir dándolo todo por la causa de Cristo. Qué bendición saber que allí Dios le guardó, le protegió y usted siguió con la misión. Ahora bien, estos son uno de los desafíos que tienen los misioneros. Los riesgos. ¿Qué otros riesgos pueden tener además de su integridad física? ¿Qué otras cosas tiene que hacer un misionero para poder salir victorioso o poder cumplir con éxito una misión? Bueno, si hablamos de Haití, sabemos que es un pueblo animista, donde ellos tienen sus creencias, a las cuales nosotros respetamos, porque uno no va a un pueblo a contender, sino va a ayudar. Pero estas personas religiosas de su creencia se ven amenazados cuando uno llega, aunque uno va a ayudar a sus comunidades. Ellos, como líderes de una comunidad, se sienten amenazados por el extranjero. Y hubo uno que desafió a la misión y dijo que o era él o era yo. Y haciendo ritos, haciendo sacrificios satánicos, diabólicos, cosas de su creencia que acá es difícil poderlas explicar y que no se ven. Sí. Pueblos de verdad que tienen creencias muy, pero muy radicales, nos amenazaron. Pero a la final, él terminó creyendo que el Dios que nosotros representamos era más poderoso que el que en él estaba creyendo. Y él se fue. Su desafío era, o se va él o me voy yo. Y él terminó yéndose de esa comunidad. Lo que Dios hace. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en Dios y está el respaldo de Dios. Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y yo creo que cuando Dios nos envía a un lugar, siempre va a estar su respaldo, su gracia, su favor, además de su protección. ¿Usted cómo ve el avance del Evangelio en Venezuela? Ya hablando un poquito de nosotros. El Evangelio de Jesús está siendo proclamado en plazas, instituciones educativas, universitarias, en los medios de comunicación como estamos hoy en día. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo pienso que gracias a Dios nuestro país está bastante evangelizado, que hoy nuestras iglesias gozan de libertad para expresar el mensaje de paz, el mensaje de las buenas noticias encomendadas. A pesar de que hay un gran crecimiento y damos gracias a Dios por eso, creo que también debemos alzar la mirada y ver otros campos que necesitan ayuda, que todavía no conocen de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, que están hundidos en la más densa oscuridad y que debemos también pensar en ellos, sin dejar de crecer aquí,
pensar también en ellos porque los necesitan. Y ahí es donde nosotros entramos en función como agencia misionera, ayudar a la iglesia a que sus obreros lleguen donde Dios los está enviando. Y hablando de eso, fíjense que el Evangelio de Jesús está creciendo en Venezuela, en nuestro país, y que usted forma parte de un equipo que ayuda a que otros vayan a llevar el Evangelio de Jesús. Pero quería preguntarle esto. Yo conozco esa historia, pero nuestros televidentes no. ¿Cómo fue que Dios lo llamó a las misiones? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mire, eso es el llamado es algo muy variado. Si nosotros le preguntamos a 100 personas que han sido llamados, va a haber una variedad. Sí, es verdad. Cada quien tiene una manera de cómo Dios le hizo entender que te necesitaba cuando yo menos esperaba, porque el de repente de Dios te llega así, sin anuncio, sin previo aviso. Y una madrugada escuché esa voz audible que me dijo: levántate y vete a Haití. Fue clara y audible. Por eso yo no fui a Haití porque quise ir, sino que el llamado de Dios fue claro, audible y específico. Había una nación y ahora había que dejarlo todo para irse a ese lugar. Y vaya a qué nación, porque ir a Haití, allá yo no vi latinos. Es difícil ver un latino en Haití, no hallaba con quien hablar mi idioma. Tuve que aprender su idioma, mi familia tuvo que aprenderlo. Y nuestros colegas obreros de otras naciones eran canadienses, franceses y norteamericanos. Yo no hablaba el inglés, tampoco hablaba el francés, pero todos hablábamos el idioma haitiano. Y ahí nos comunicábamos todos. Y qué lindo es ver que de otras naciones también Dios había llamado a otras personas para ir a ese mismo lugar. Algunos colegas míos estaban con la misión médica, otros estaban con la misión de enseñarles a sembrar, a cultivar, porque la tierra de Haití no produce. Otros estaban con la misión de ayudas internacionales, lo que es medicina y comida, y nosotros estábamos con la de la alfabetización. Cada quien, como hormiguitas, trabajando en lo suyo, pero todos haciendo una tarea que nos encomendó el mismo Dios. Y ya estamos casi que concluyendo esta edición especial. Hablar de Jesús, podríamos pasar horas y horas, hablar del Evangelio, hablar de las misiones, hablar de la expansión del Evangelio. Pero, ¿qué mensaje usted tiene para la audiencia? Acá quizás ahí está un empresario o ahí está una persona que quiere ayudar a que las misiones, a que el Evangelio de Jesús se predique en otros lugares. ¿Qué mensaje usted podría darles a la familia del Centro Occidente de Venezuela y el mundo que nos pueda sintonizar por las diferentes vías y plataformas? ¿Sí? Dios obra por sendas misteriosas. Unos van, otros envían. Tal vez ese televidente no sea el obrero que va a ir a África, a Asia, a Europa, a Haití, pero tu mano amiga puede ser que otro llegue allá. Así que todos podemos ser parte de esta tarea. Unos van y otros envían. A uno nos toca la parte de dejarlo todo para irnos y sembrarnos allá en esas naciones lejanas. A otros les toca quedarse, pero también con su aporte pueden que esa persona sea de luz y de bendición a otros pueblos necesitados. Yo fui a una nación muy pobre de 10 millones de habitantes y yo sé que no podíamos ayudar a los 10 millones, pero sí fuimos de bendición a una comunidad que todavía nos recuerda que cuando yo regreso y les visito, ellos se alegran de ver que un blanco vivió con ellos casi 10 años
y nos recuerdan, y nuestros hijos vivían entre ellos en esa comunidad pobre, y fuimos quien les llevamos la medicina, les llevamos la enseñanza, les enseñamos a leer y a escribir, y les pusimos la luz e hicimos pozos de agua. O sea que, ¿cómo no te van a recordar si fuiste a un lugar donde no había camino, hiciste una senda y con tu esfuerzo, tu dedicación, habiendo dejado tu familia, tu tierra, tu casa, sembraste ese granito de arena? Ellos nunca te van a olvidar. Alguien dijo, no hay nada más impactante que un hombre que vaya y transforme a una comunidad. Los pueblos pobres de Haití no recibieron mucho dinero, pero recibieron algo más importante, que es la educación, la enseñanza y aprender a leer y a escribir. Y cómo se esmeraban esos nativos de las comunidades. En esas 7 escuelas que teníamos, habían más de 300 alumnos, adultos, que aprendieron a leer y a escribir. Eso es un gran aporte para una nación. Y tú también puedes ser parte de esto, haciendo que otros lleguen a esos lugares donde Dios los está llevando. Amén, amén. Pastor, ya, redes sociales, ¿cómo hace la gente para contactarse con la agencia misionera? No sé si tienen algunos medios para contactarles si alguien quiere apoyarles. Sí, nuestro Instagram es DGM de Venezuela, y también nuestro teléfono de nuestra oficina nacional, ubicada acá en Venezuela, es 0251-266-1469. Repito, 0251-266-1469, o a mi correo directordgmbzla@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Ha sido un honor para todo el equipo de Todo Volumen su visita acá a este programa, que es su casa. Pastor, ¿habrá posibilidad de que podamos despedir este programa orando en haitiano? Sí, cómo no. Hacer una oración especial por todos aquellos que nos están sintonizando, pero en haitiano, y luego usted lo traduce. Muy bien. Vamos a orar en esa lengua que es mi segunda nación, porque yo adopté a Haití como mi segunda nación. Cuando yo veo la bandera de Haití, siento una emoción tan grande como si viera la bandera de mi país. Así que yo voy a orar en ese idioma de mi segunda nación. Señor Papá, que nació là, nous vini devant nous pour adorer et exalter nous. Namande na momasa que capaz veni nous. Venia tout le monde qui regardait na télévision programme ça, na fait na non Jésus qui mourit pour nous sur la croix, et fait miracle Seigneur. Fait que un pile monde capable lever et capable regarder, monde qui poco sauver, qui rete loin dans l'autre nation a través le monde. Amén. Señor, bendice a los televidentes, haz que puedan sentir en su corazón lo que siente Dios por las naciones, por los pueblos no alcanzados, que se levanten hombres para ir a otros pueblos, y también manos que aporten y que sean transformados por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias. Un honor. Gracias por la invitación. Amigos, gracias a ustedes por sintonizarnos. Sin más nada que agregar, solamente quiero decirles, no se olviden que de la mano de Dios todo es posible.